Preparatoria Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Hola, sean bienvenidos a Preparatoria Xochicalco, en donde en este espacio les daremos a conocer datos curiosos sobre la electricidad. Ahora bien, hablemos un poco de la historia del átomo, donde los filósofos griegos Demócrito y Leucipo creían que la materia estaba formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Esta idea prevaleció hasta finales del siglo XVIII. Tiempo después resurgió el término átomo y se establecieron las teorías y modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y el modelo moderno, explicando el concepto del átomo y sus características. De hecho, la estructura del átomo está conformada por electrones, protones y neutrones, donde los protones y los electrones son partículas cargadas eléctricamente, mientras que los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa y los neutrones en tanto no tienen carga eléctrica, por lo que son neutros. La electricidad. La electricidad es una fuerza entre las partículas de carga negativa y positiva y se puede manifestar en reposo y en movimiento. Existen dos grandes tipos de electricidad, la estática y la dinámica. La estática se produce por fricción y la dinámica a partir del flujo de una carga eléctrica. Un cuerpo eléctricamente neutro se electriza cuando gana o pierde electrones. Existen tres formas de electrizar un cuerpo, por frotamiento, por contacto y por inducción. En todos estos mecanismos siempre está presente el principio de conservación de la energía, la cual determina que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o transfiere, y es la regla fundamental de la electrostática. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Estos se manifiestan en materiales conductores, aislantes o dieléctricos y semiconductores. ¿Cuál es la definición de un circuito eléctrico? Es un camino cerrado formado por conductores entre el polo positivo y el negativo de un generador, en el que podemos encontrar elementos receptores de control y de seguridad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad tiene demasiados usos. Los más evidentes son generar calor, iluminación, entre otras cosas. La electricidad se usa todos los días en demasiadas cosas como las luces que hay en los faros o en los electrodomésticos. Existe la electricidad en el cuerpo humano, el 60% de nuestro cuerpo es agua y eso hace que el cuerpo humano sea un buen conductor. El cerebro humano, al igual que el cuerpo entero, puede producir electricidad a través de reacciones químicas en sus células. El cuerpo humano es un sistema eléctrico altamente complejo en el cual la función del cerebro sería la de control e interruptor. ¿Cuáles son los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano? Los efectos son diversos, desde un simple cosquilleo hasta efectos fatales, los cuales dependen del tiempo de exposición, la magnitud de la corriente, el tipo de corriente que puede ser de tipo alterno o directo, condiciones de salud, estado físico del accidentado, entre otros. Para finalizar, recordemos que la electricidad es también la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos. Preparatoria Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Hello, welcome to Xochicalco Perfiles. This is the start of electricity, and here we're going to tell you some fun facts about it. First, we're going to tell you some famous atomic models. The first one is Democritus. He proposed the atom as a fundamental building block of all matter. Then, Dalton. Dalton proposed that all matter is made of tiny invisible particles called atoms. Then, Thomson. The atom is made up of a sphere of matter with a positive charge, in which electrons are embedded in a sufficient number to neutralize its charge. Then, Rutherford. He proposed that the negatively charged electrons surround the nucleus of an atom. The electrons surrounding the nucleus revolve around it with very high speed in circular paths. Then, Bohr is a classical model of the atom
but it was the first atomic model in which it was proposed that electrons could only occupy specific orbits. Then, Chadwick's. Chadwick's focuses on the modeling of the atomic nucleus constituted not only by protons but also by neutrons. Now, the atom has a structure that is composed by a proton, a neutron, and an electron. The proton and the neutron are located in the nucleus. Meanwhile, the electron is floating around it. What is electrification? Electrification happens when a body gets electrical charges, either because it has a lack of electrons or an abundance of them. There are three ways in which an object can get electrified, which are rubbing, contact, and induction. In all of these methods, there is a principle of conservation of energy that is being shown. This law of conservation of energy states that energy is not created or destroyed, it is only transformed. Electric current is able to exist because it is a flow of electric charge that transports itself through a substance. The substances in which electricity can travel through are called conductive materials, which are all metals. Insulating materials are materials that are not able to transport electricity, and semiconductor materials are a combination of these two. So, the electricity travels by an electric circuit that is composed by a battery, an inductor, a resistor, and a capacitor. There are many ways to use electricity, for example, for motion or power, heating or cooling, for light, or communication. The human body creates electricity. Bioelectricity it is the part of biophysics that studies the electrical, electrochemical, and electromagnetic phenomena of living beings. The brain is in charge of managing the functions of many organs, devices, and systems of the body, all through the synapse of electrical impulses that originate from a chemical discharge. The human body is a conductor of electricity. The reason that energy is conducted in the human body is that almost 70% of our body is ionized water, which makes our body a good electrical conductor. Effects of electric current on human body. An electrical discharge or shock can be fatal. The severity of the electric shock injury depends on the amount of current or the exposure time. When the body is subjected to a high voltage discharge, the muscles are paralyzed and the person can no longer free himself from the object that is electrocuting him. There is not an stated rule on how much electricity we can withstand before irreversible damage is done, but a good rule of thumb is to avoid power lines and high voltage locations. And don't forget that electricity is the root of physics that studies the electrical phenomena on a daily basis.